Hola, buenas tardes, bienvenidas o buenos días o buenas noches a la hora que nos estés viendo. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista de las autoconvocadas de Macul, Organización Feminista Territorial, que en el marco del Día de la Visibilización Lésbica hemos querido conversar y mostrarles a todas las personas de nuestra comuna y de todas las redes sociales que nos siguen el documental de las periodistas Daniela Contador y Carolina Millalén, Camionas, y conversar con ellas. Así es que, bueno, desde el Día de la Visibilidad Lésbica, el jueves recién pasado, les difundimos a través de nuestras redes sociales el link al documental que ellas realizaron, y ahora les estamos dando a conocer la conversación que tuvimos y que estamos teniendo con Daniela en particular, porque Carolina tuvo un problema de conexión, así que no nos pudimos conectar con ella. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, Danae, bien, bien, gracias. Qué bueno. Gracias por invitarme también a estar acá conversando con usted y que podamos difundir, ¿verdad? El dopo y conocer un poquito más de los temas lésbicos. Exacto. Sí, pues vamos a conversar un poquito primero del documental y luego para ir comentando de este día, de la necesidad de esta visibilización y todo eso. Partamos conversando entonces cómo surgen a ustedes la idea de hacer este documental, que es el trabajo de título de ustedes, ¿cierto? Ustedes estudiaron periodismo en la Academia Humanismo Cristiano Sí. y decidieron hacer su trabajo de título realizando este documental. ¿Por qué deciden hacer eso? Sí, bueno, nosotras con Carolina, este es un trabajo académico, ¿verdad? Eh, Nuestra principal idea, primero, hacer un trabajo audiovisual porque queríamos sacar un poquito del encierro que puede quedar una tesis, ¿verdad? En un nivel académico y que pudiera traspasar, ¿verdad? Esa barrera y ser accesible a toda la gente en realidad, o sea, que se pudiera discutir de temas que son que no están en la palestra, que no están en los grandes medios de comunicación. Nos llamó la atención, nosotros conocimos a ciertas organizaciones lésbicas que en otro, ¿verdad? Conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica, ponen los tres casos de las chicas que nosotros tomamos en el documental, Susana, María Pía y Nicole, y ahí nos enteramos, ¿verdad?, que estos crímenes habían ocurrido en la misma región, en la región de Valparaíso. Y eso, si nosotros lo miramos como a nivel nacional, ¿verdad?, nos lleva a que casi el 75% de los casos de lesbicidio han ocurrido en la región de Valparaíso. Y eso lo encontramos como particular, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No es casual que en un lugar, ¿verdad?, se estén llevando a cabo estos crímenes. Entonces, por ahí, eso como que nos llamó la atención y seguimos eh, investigando. Ustedes entonces conocen estos tres casos, que el que es más visible, hablando de la visibilidad lésbica, es el de Nicole Saavedra, que conocemos por las redes sociales, por una campaña que ha levantado organizaciones lésbicas, feministas y su familia, ¿no? Pero está también el caso de María Pía Castro, que fue asesinada en el 2008, Nicole, que fue asesinada en el 2016, y Susana Sangüesa, que fue asesinada en el 2017. Se toman entonces estos tres casos de estas tres mujeres lesbianas que fueron asesinadas. ¿Cómo ustedes inician la investigación? ¿Llegan a las familias y a conocer más de ellas tres? Porque el documental, yo te comentaba antes de que iniciáramos a grabar, tiene muchas entrevistas. Lograron conversar con gente muy cercana a ellas, el club deportivo, el grupo en el que trabajaban, militaban, sus familias. Con eso una logra, mirando el documental, conocerlas un poco más, más allá de su nombre y de la forma terrible en las que las mataron. Claro. ¿Cómo llegan a eso? Bueno, nosotras comenzamos, ¿verdad?, conversando con distintas organizaciones. Cuando nosotros empezamos la investigación,
ya el movimiento de justicia por Nicole llevaba un tiempo conformado, ¿verdad? Y cuando ocurre el crimen de Nicole, las mismas organizaciones territoriales recuerdan que esto había ocurrido con otra chica lesbiana años atrás. Y ahí sale de nuevo a la luz, ¿verdad?, el caso de María Pía. Son las propias organizaciones del sector que recuerdan el caso. Entonces, quisimos abordar estas distintas miradas, ¿verdad? Porque una de las cosas que nos parece muy importante es que a través de la organización, ¿verdad? Se ha visibilizado los casos y se ha logrado también avanzar en los procesos judiciales. Entonces, llegamos, ¿verdad?, a la familia porque queríamos tener la mirada de cada una de las familias, pero también quisimos ir a tomar el testimonio de cómo se han organizado las mujeres de la zona, ¿verdad? Que en el fondo estos casos también genera una organización no feminista local, ¿verdad? Que tiene sus particularidades y que nos habla también de la diferencia que puede existir en los distintos territorios. O sea, la organización que hay hoy día en la región de Valparaíso, en la Quinta Interior, responde también a una necesidad local. Entonces eso nos llamó la atención, queríamos también plasmarlo en el documental y por eso también le dimos un espacio, ¿verdad?, a esta resistencia, como nosotras le llamábamos con la Caro, la resistencia que han dado las organizaciones lesbofeministas junto con las familias en el sector de la Quinta Interior. Y surge como una necesidad de vida, ¿no? Porque es la vida también de ellas al haber tantos casos de lesbicidio, ¿se llama? Sí, también ellas le llaman lesbodio, ¿verdad? Claro. Crímenes de lesbodio. Sí, pues es una respuesta también como para apañarse y resguardarse entre todas. Claro. Y hay algo que yo rescato y me gusta mucho de la organización que se da allá, lo digo como espectadora también, que ella, la lucha, ¿verdad? No está separada como por organizaciones feministas, heterosexuales, Claro. eh, están todas aglutinadas por un tema de que son espacios más pequeños, ¿verdad? Pero por otra parte, vemos que feministas que no necesariamente son lesbianas, ¿verdad? Están en una misma lucha. Entonces, acá en Santiago a veces eso cuesta un poco ligarlo de cierta manera, porque Claro. son distintas, o sea, como que hay una distancia, ¿verdad? Y una distancia también física. Y eso no pasa allá. Entonces, como que allá sí o sí tienen que estar todas unidas con todas las diversidades que existen dentro del movimiento, pero tienen un horizonte, ¿verdad?, en común. Entonces, es bien bonito lo que ocurre también después con la organización. Ahora, Daniela, en ese mismo sentido que tú decías que al ir conociendo las historias, ustedes también se dieron cuenta de que la consecución de justicia también tuvo que ver con que existiera esta presión social, estas organizaciones que surgen de la solidaridad, de las amigas seguramente, de María Pía primero, después de Nicole, y después de Susana, que se unen y que marcan como una diferencia. ¿Cómo vieron ustedes eso del rol de la justicia en estos casos? Porque a mí me impactó mucho, por ejemplo, con lo que le pasó a Pía, que fue quemada, ¿cierto? Que el caso se cerró a los 2 años. O sea, yo quedé impactada cuando lo vi en el documental. ¿Cómo ven ustedes esa presión que se ejerció para, por ejemplo, lo que está pasando ahora en el caso de Nicole, que tiene ya un posible culpable? El, yo creo que cuando ocurre el caso de Nicole, ¿verdad?
La familia, en especial su prima, María Bahamondes, conoce también los casos anteriores, el de Mónica Briones en el 80, ¿verdad? El de María Pía en el 2008, y que ambos casos no se habían cerrado sin culpable. Entonces, el temor de la familia era que con Nicole ocurriera lo mismo, ¿verdad? Primero pasan alrededor de 3 años sin mayor movimiento en la causa. Entonces ella hace este movimiento, ¿verdad? Incluso internacionalmente, o sea, ellos tienen contactos con distintas organizaciones, ¿verdad? Y crean este movimiento Justicia por Nicole. Una de las acciones como más que marcan ciertos puntos de inflexiones cuando se encadenan a la Fiscalía Nacional. En ese momento, el fiscal nacional recibe a la familia de Nicole y les dice que va a poner en prioridad nacional, ¿verdad? O sea, el caso de Nicole. Mm. Cambian de fiscal, pero no hubo mayor avance, ¿verdad?, en el caso hasta el año siguiente, que fue el año anterior, que a raíz se hace una marcha en Quillota, ¿verdad?, que es la marcha, algunas imágenes salen en el documental, y en ese momento las chicas deciden tomarse la fiscalía de Quillota. En ese momento también, creo que un mes antes o 2 meses antes, habían cambiado nuevamente al fiscal, y este fiscal no se había reunido con la familia, ¿verdad? Entonces, la exigencia ante la toma de fiscalía era que el fiscal llegara y se reuniera con la familia. Esto no ocurre, el fiscal sí llega a la fiscalía, pero llega una vez que es desalojada por fuerzas especiales, llega a revisar las instalaciones, ¿verdad? Y luego hay 5 detenidas por esta toma, que estas personas todavía están en calidad de imputadas. Entonces, también cómo opera la justicia, así opera la justicia. O sea, ante cierto un movimiento de justicia, ellos deciden gastar recursos también económicos, porque hoy día la investigación sigue abierta y han aparecido otras personas notificadas hace muy poco tiempo, y eso quiere decir que la Fiscalía está interesada, ¿verdad?, en perseguir al movimiento Justicia por Nicole. Y la prima de Nicole, María Bahamondes, es una de las imputadas en este momento por la Fiscalía. Tuvo prohibición de acercarse a la Fiscalía, ¿verdad? Y luego de esa toma, vuelven a cambiar de fiscal y un mes después aparece el asesino de Nicole. Entonces, sí hay una presión, ¿verdad?, ejercida a través del movimiento lesbo-feminista, del movimiento Justicia por Nicole, que obliga a tomar ciertas decisiones, ¿verdad?, y que luego de esa toma de fiscalía mágicamente aparece el asesino, después de cuatro años. Ese fue, eh, después de 4 años recién se sabe el nombre del asesino. Entonces, todavía el caso está abierto. En el caso de Susana, ¿verdad? También la justicia no ha actuado de la forma diligente que pudiéramos pensar, ¿verdad? El caso es del 2017, si bien en una primera instancia se hizo conocido de inmediato el asesino de Susana, han pasado distintas trabas, ¿verdad?, que han impedido el avance del caso. Han realizado 5 pericias psicológicas buscando la inimputabilidad del agresor, del asesino. Y yo me pregunto, o sea, si después de la primera, de la segunda, de la tercera... Y se sigue. Claro, Y se permite, entonces, además. claro, eso es como que no hay un infinito, ¿verdad? Que hasta qué punto le van a dar espacio a los agresores. Las familias están deshechas, o sea, son familias que dicen, bueno, acá pase lo que pase, mi hija no vuelve. Sí. Pero no hay reparación, tampoco uno pensaría que, no sé,
¿verdad?, que es el punto máximo de la expresión de lesbofobia, lesbo-odio, termina. Y no es así, porque se sigue perpetuando por ya otros agentes, en este caso agentes del Estado, como es la Fiscalía. En el documental también salía hablando la mamá de Pía, que dice que una persona de la PDI le dice, las lesbianas deberían matarlas a todas. Entonces, ¿cómo los han tratado? La verdad es que ha sido como golpe tras golpe. Claro, claro, una violencia estatal igual ejercida desde el hecho de que no hay justicia, y luego desde el hecho de que se demora tanto los procesos, que se aguanta tanto los procesos, hasta esto que tú mencionas de que las y los familiares son perseguidos de manera directa o ofendidos de esa forma. Y no, y bueno, hoy día María Bahamonde está en calidad de diputada frente a la Fiscalía, entonces, ¿dónde está la dirección? ¿Dónde apunta? ¿Cuál es el objetivo que tiene la Fiscalía? Lo digo de manera general, porque lo que vemos es que en muchos casos, ¿verdad?, persiguen a los grupos que precisamente buscan la justicia. Y Dani, ustedes le pusieron al documental camionas. Es una forma peyorativa de llamarle a las mujeres que son lesbianas, ¿cierto? A todas sabemos que la sociedad patriarcal le impone a las mujeres en general una forma en la cual debemos ser. Y cuando nos salimos de ese deber ser, somos violentadas de diversas maneras, ¿no? La publicidad nos golpea, la educación nos golpea, los profesores, la iglesia, etcétera, todas las instituciones del patriarcado. Pero hay una situación también con las mujeres lesbianas, que deciden además llevar su forma de manera patente y que se note, por así decirlo. Porque como que hay gente que no quiere que se note, como que pase piola. Incluso esta cosa como, mira, es lesbiana, pero es bien bonita, fíjate, fíjate que es bonita. Entonces, ¿a ti te parece que quizás en el caso de las tres chicas hubo también eso? Porque además a mí me parece súper particular que pasara en tres ciudades como del interior, como pequeños, como que ellas se deben haber notado mucho, por así decirlo, ¿no? Sí, yo creo que quisimos ponerle camionas por darle un resignificado a la palabra, ¿verdad? A ese término que muchas veces es peyorativo, pero que en el caso de Nicole, decir yo soy camiona, o sea, y no tiene ningún pudor en decirlo. Claro. Y claro, como ella en un lugar, ¿verdad? Que es que ella vivía en el Melón, eh, era súper notorio. Obviamente, y eso después también se transmite en otras cosas, o sea, por ahí en el docu sale gente que dice, bueno, pero si esa niña ya está muerta, como que vayan a alegar a otro lado, no, claro, pero en el fondo que la misma sociedad, ¿verdad?, prefiere convivir con los asesinos de Nicole, con los asesinos de María Pía, de Susana, antes de admitir, ¿verdad?, que hay un abanico de una diversidad de mujeres, ¿verdad?, que no son lo establecido por la norma. Entonces, se ponen del lado de este status quo, ¿verdad?, que no podemos romper. Y para ellos es más cómodo vivir en este silencio, ¿verdad?, en este silencio cómplice, antes de ver a las lesbianas marchando y protestando, haciendo protesta y ser disidente en un lugar que es sumamente conservador. ¿Se logró conectar Carolina? Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Mucho gusto, todas las chiquillas acá autoconvocadas de Macul. Muchas gracias. Estábamos conversando ya con la Dani del proceso que las llevó a ustedes a decidir primero hacer este trabajo, transformarlo en un documental. También comentamos un poco de la injusta justicia y de las situaciones que están pasando también con la familia. Y habíamos llegado ya a conversar del porqué de la decisión de llamarle Camionas al documental y de
que es una como forma peyorativa de alguna gente de llamar a las mujeres lesbianas, y como también la figura de las tres chicas asesinadas es una figura que la Dani me comentaba, que la Nicole decía, yo soy camiona y lo soy, y que se dio en estas ciudades pequeñas en las cuales ellas deben haber sido, además, por lo que estamos conversando, la visibilidad, muy visibles. Entonces, si quizás esa visibilidad de ellas fue como la que le molestó a alguna gente, le afectó, y también, no solo a los asesinos, a las personas de la sociedad que de manera cómplice no se levantaron a exigir justicia después de que pasaron estos crímenes tan brutales. No, no hubo como un levantamiento en Quillota, en Olmué, en Limache, después de que pasaron estas cosas. Entonces, ¿por qué, Carolina? Sí, bueno, claro, nosotras cuando al iniciar la investigación, uno de los objetivos, de los propósitos era precisamente poder observar lo que había en común, ¿no es cierto? De alguna u otra forma los hechos parecían hablar y demostrar que había una fuerte, un fuerte tema, ¿cierto? Que reunía tantos elementos violentos y criminales, ¿cierto? ¿Por qué eran compartidos? ¿Cuáles eran las situaciones que habían desembocado, ¿cierto? En una misma región, chicas jóvenes, mujeres que de alguna forma manifestaban el ser lesbianas y que su expresión de género así lo manifestaba. Y sí, nosotros yo creo que después de todo este trabajo, es muy fuerte ver la huella, la línea de la violencia que nace, que surge antes incluso de estos crímenes, de esta violencia extrema, ¿cierto? Que terminan en el asesinato de las tres muchachas, pero también como esta, y que nosotros con Daniela lo mencionamos regularmente, que esto también se perpetúa luego de ello. Entonces, sí hay elementos en común, sí, como tú dices, hay em, una violencia digamos que en algún grado, eh, una especie de silencio, de omisión, que hace que se llegue a este caso, ¿cierto? Eh, y un odio, que por supuesto que es tremendamente horrible que termine en el asesinato, pero también hay un, un odio, una distancia, sobre todo con mujeres que expresan lo que son. Y eso uno lo puede ver manifiesto también, como tú dices, luego de que son asesinadas y luego de que las redes se levantan, ¿cierto? Y denuncian esto, cómo el acoso aparece, cómo aparece el hostigamiento, cómo aparece la respuesta, diciendo que incluso como lo vimos también en el Melón, ¿cierto? Que el asesinato de Nicole era algo que ella merecía y que merecía aún más. Entonces uno ve, por supuesto que aquí hay agentes del crimen, pero también ve un grado o una sociedad que en un grado sí es cómplice. Eh, y uno puede ver también eso como el gesto que existe en general también de nuestra sociedad con respecto a las disidencias sexuales. O sea, puedo compartir contigo, a mí no discrimino, pero mantente lejos de mí, mantente 1 metro de mí. Entonces, ante eso, uno ve que esa misma actitud está mucho más cerca de lo que uno cree. Está en las instituciones, está en los espacios públicos, está entre las mismas personas con las cuales uno comparte, está con los amigos, está con la familia. Entonces, si uno pudiera mirar también profundamente, hay una tremenda discriminación y que cuando esta se hace manifiesta o cuando la gente expresa su orientación, su disidencia sexual, se vuelve muy agresiva. Cuando
cuando supuestamente en este país se ha avanzado nomás en estos temas. O sea, tenemos Marcha del Orgullo, Gay Parade, tenemos, no sé, teleseries que incluyen parejas, más allá del tratamiento, parejas homosexuales, de hombres, de lesbianas, pero cuando sucede algo como esto, cuando pasa también con mujeres que son visiblemente distintas a lo que debiéramos ser, suceden cosas como la que ustedes dos relatan que vieron allá al investigar estos crímenes. Esta sociedad, esta vecindad, eh, finalmente, si no es que dice que se lo merecían, justifica lo que les pasó por la forma en la que ellas llevaban su vida. Dani, ¿qué piensas de esto? De que supuestamente estamos tan avanzados acá en Chile. Ese supuesto es como también rige muchas cosas, pero quiero dar también otro ejemplo. O sea, ¿Mm? cuando Susana le hace la autopsia, ¿verdad? Ella había comido una manzana en el día que fermentó y como que dieron a entender que ella había bebido. O sea, como casi que no, es que ella estaba con trago en ese momento. María Pía, no, ella era drogadicta. Nicole, no, ella estaba metida en un tráfico de tarjetas de crédito. En el fondo, como imputarles como cuestiones que casi que se merecían que les pasara esto. Lo vimos también en caso de las chicas de alto piso, ¿verdad? Que eran prostitutas, que no sé qué. Y en el fondo, como justificar este actuar. Y nada de eso es cierto al final del día. Y por otro lado, si así fuera, tampoco, ¿verdad? Justifica lo que les pasó y que luego se siga perpetuando esta violencia. La verdad, respecto como a esta amplitud, hace poquito lo vimos con este Día del Orgullo, donde incluso había planificado un programa con algunas fundaciones, ¿verdad? Con rostros heterosexuales, que vengan, con auspiciadores, que en el fondo no es más que personas que están cómodas con este sistema. La disidencia sexual no está cómoda con este sistema, las camiones no están cómodas con este sistema, entonces no hay compatibilidad, ¿verdad?, con esta apertura, porque no es apertura, abren un espacio a alguien que va casi vomitando arcoíris por la Alameda, o sea, esas eran las marchas que muchos esperan, y no es así, o sea, hay muchas cosas por las cuales la comunidad disidente tiene que decir, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que ver con ir tirando flores y rosas, porque están matando a muchas personas, o sea, y el ser camiona también tiene que ver no solamente con ser lesbiana, sino que cruza también un tema de clase entre medio, ser disidente no solamente sexual, sino que en el rol de cómo es ser mujer, cómo yo percibo eso y no, eso es lo que realmente abre, ¿verdad? Las mentes, o sea, eso cuando nosotros tengamos una sociedad que no, no se asombre, no se escandalice, ¿verdad? Podemos hablar de mayor amplitud, pero no cuando el Día del Orgullo, ¿verdad?, sea televisado con auspiciadores de por medio. Ahí como que se pierde un poco el rumbo, ¿no? Recordemos además que estamos conversando hoy día, esta invitación surge de la autoconvocadas de Macul por el Día de la Visibilidad Lésbica, que es el 9 de julio, recordando
el asesinato de Mónica Briones en 1986, que es conocido como el primer crimen de lesbo-odio en nuestro país, y que, como tú también decías cuando estábamos recién comenzando a conversar, también está impune ese crimen, ¿no? Entonces, claro, o sea, a mi parecer puede haber orgullo, alegría, ¿no? Y visibilidad, debe haber, pero no va a estar completa si es que no está acompañada de justicia y principalmente de un montón de otras cosas que este modelo, con que este modelo oprime a todas las personas que se plantean diferentes a lo que el modelo nos dice que debiéramos ser. Em, Podríamos conversar también de cómo ustedes vieron al calor de esta investigación que duró harto rato. Ustedes hicieron una investigación bien acuciosa, conversaron con familiares, con los vecinos, con otro tipo de personas, finalmente yendo como de lo íntimo a lo público, cómo desde la intimidad de las familias van a través del documental a cómo lo vivió la comunidad y cómo también se ve en el país, ¿no? Carolina, ¿cómo ustedes vieron eso, como esa diferencia desde la intimidad de la familia de estas tres mujeres lesbianas a cómo las veían también y cómo ellas se han transformado en fuente de inspiración? Yo trabajo en una revista feminista que se llama Emancipa, y una compañera camiona también escribió y tituló Nicole Saavedra, eres fuente de inspiración y de luz para todas las camionas. Entonces, ¿cómo vieron ustedes eso, Carolina? Y mira, sabes que yo creo que a mí me asombra la resistencia de las familias, que cómo, cierto, cruzaron este campo de lo íntimo hacia lo que ha sido la denuncia y enfrentarse con grupos o con funcionarios tremendamente protegidos y que hasta el día de hoy siguen tratando de defender su interés y sus privilegios ante estos casos. Eh, a mí me asombra mucho porque, por ejemplo, la mamá de María Pía, siendo que su crimen sucedió hace ya más de 10 años, ella logró sintonizar con el crimen de Nicole y en su momento y en su situación de pobreza, de no contar con los conocimientos básicos de la lectoescritura, ella sí se hace parte de esto y sí de alguna manera, eh, y pese a todas las diferencias de su grupo, de su círculo, ella sí manifiesta un apoyo por ella, por su hija y por las mujeres lesbianas. Asimismo también ocurre con la mamá de, de Nicole, que también ella de algún grado ha tenido que enfrentar o ha enfrentado muchas dificultades para asumir también la prensa, lo público. Sin embargo, ella, su familia, en especial también la prima de Nicole, salen a la calle y son capaces de afrontar mucha violencia, el acoso, el hostigamiento, anónimo y también de la policía. En el caso de Susana Sangüesa también, nosotros con Daniela fuimos testigos de una mamá, de una madre que también, sin tener los recursos mínimos de la lectoescritura, ella como o sea, como pudo, hizo lo posible para buscar gente que le escribiera un cartel, un afiche para ponerse en búsqueda de su hija durante una semana. Entonces uno ve que la situación más fuerte, la gente busca de alguna manera salir a enfrentar la situación y en un momento la enfrenta sola. Pero ese ejemplo, esa valentía, ¿no es cierto? Que uno quizá en este país lo ha visto en muchos otros casos y quizá o en casos donde hay mucha más eh, eh, claridad política o hay algún tipo de
de estar en ese círculo, acá no. Sin embargo, han logrado muchísimo. Lograron revertir en un sentido el silencio de la prensa. Lograron que se cambiaran los fiscales. Eh, por otro lado, han hecho posible, ¿cierto?, que organizaciones de la zona se pudiesen trabajar en conjunto por la demanda de justicia. Y organizaciones feministas y lesbofeministas. Entonces, ha sido un cruce, un camino, yo encuentro que increíble. Con la Dani también nosotros pudimos ver registros del inicio de los primeros años, que fueron los registros que tomó Daniela, del segundo año de la muerte de Nicole, y todavía hay un duelo sumamente fuerte. Pero uno puede ver, a propósito del tiempo que nos tomó este trabajo, esta investigación, que a los 2 años siguientes es otra la impronta, otra la fuerza, otra la forma en que se está trabajando. Entonces uno ve ahí un camino tremendo, ¿no? Uno podría decir heroico, ejemplar, y que ha logrado muchas cosas y que la gente también sigue en la misma situación. Y ahora, por ejemplo, con Daniela también estábamos comentando un poco antes de empezar a grabar, como la situación de la legislación en nuestro país. Sabemos que la legislación en términos de los derechos de las mujeres en Chile está súper atrasada en términos generales, pero en este tema en particular está mucho más atrasado. O sea, estos 3 casos, por ejemplo, no tienen ninguna diferencia con cualquier otro homicidio común. No hay una diferencia por ser un crimen de odio, de lesbo-odio en este caso. ¿Cómo creen ustedes o sea, ustedes están a favor, primero, de avanzar en esas legislaciones? ¿Hacia dónde creen que debe ir este camino para enfrentar la situación de los crímenes de lesbo-odio que lamentablemente estamos empezando a ver en Chile? Porque o quizás no habían sido visibles y no sabíamos que eran crímenes de lesbo-odio, pero ahora ya los conocemos así, y esperamos no acostumbrarnos, como lamentablemente está pasando con los feminicidios, que todos los años tenemos cerca de un promedio de 48 a 55 femicidios por año. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Qué opinión tienen ustedes, después de haber llevado a cabo esta investigación, de hacia dónde debiera ir ese tema? ¿Debiéramos avanzar hacia una legislación así? ¿O va por otro lado el tema, cambio cultural? No sé. ¿Dani? Sí, yo creo que es un poquito de todo, ¿verdad? La legislación tiene que ser distinta, hoy día se queda corta, ¿verdad? Las penas que pueden llegar a tener son acotadas porque no hay, ¿verdad?, condiciones para uno que sea tipificado como femicidio, los asesinatos. Y también el agravante por lesbofobia. Yo sí estoy de acuerdo con que existe una ley de femicidio, ¿verdad?, que contemple el agravante por lesbo-odio. Y por otro lado también creo que debe existir que Chile, ¿verdad?, aplique los compromisos internacionales a los cuales se ha suscrito, y en ese sentido tiene que realizar una educación a sus funcionarios, ¿verdad?, en temas de diversidad, de género, ¿verdad?, que hoy día no la tienen, no lo ven, no ven a las lesbianas, es como que no aplican una norma, ¿verdad? Y esa norma estándar no contempla a las mujeres lesbianas, ¿verdad? Y por lo tanto son inexistentes para los organismos del Estado. Sí creo que no solamente tiene que ver con una legislación netamente, no sé, en términos punitivos, ¿verdad? Tiene que ir acompañado de otras cosas, de la prevención. O sea, si yo Estado, yo
veo que en este sector están ocurriendo los crímenes de lesa odio, ¿qué acciones estoy tomando, verdad, en la región de Valparaíso para prevenir estas situaciones? Yo no sé si eso, o sea, es hacerse cargo de los temas, la verdad. Y yo no sé si eso está ocurriendo, yo creo que no. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hacemos un trabajo profundo, verdad? Porque si en Chile, ¿verdad? Hay distintas realidades. Si nosotros podemos comparar la Quinta Interior con otras comunas, ¿verdad? Que con igual nivel, no sé, socioeconómico, etcétera, y en otras comunas no está ocurriendo lo que está ocurriendo en la Quinta Interior. Entonces, hay que poner ojo, ¿verdad? El Estado debe hacerse cargo de estas cosas y tiene que haber una legislación que contemple la prevención de estos crímenes, ¿verdad? Y que no solamente esté enfocado a la brutalidad del crimen de odio, sino que esto es un camino. Las chicas pasaron por un montón de cosas antes, o sea, el vecino que le gritó maricona, no sé, el hombre que le pegó a Nicole, se agarraron a combo, o sea, María Pía también se agarra a combo con un vecino porque le gritó maricona. Eh, entonces es un camino, ¿verdad?, que ellas tienen que pasar. No es que solamente, ¿verdad?, ocurrió el tema de su asesinato por el lesbodio, sino que durante su vida, ¿verdad?, ellas se vieron expuestas a violencias que no son comunes, ¿verdad?, al resto de las mujeres. Exacto. Carolina, ¿cómo ves tú el tema ese? Sí, bueno, encuentro que lo que plantea Daniela es fundamental, o sea, una legislación que sea preventiva, ¿no? Nosotros no puede ser que reaccionemos cuando ya las vidas se han perdido y sobre todo, y más aún también cuando son a veces vidas jóvenes o menores de edad, que también es otro caso. Eh, Mira, yo quisiera también partir viendo también lo que muestra el documental y que también es otro problema que se desencadena a partir de esta ignorancia que hay por parte de la justicia con respecto a las lesbianas y con las mujeres en general, ¿no? Porque uno ve las organizaciones con las cuales nosotros pudimos trabajar o entrevistar, son mujeres que simplemente han, nacen y surgen o han roto una relación, un vínculo con la institucionalidad porque ven que ahí ya no hay respuesta, no hay protección. Y son las mismas mujeres organizadas, primeramente, que escuchan a las mujeres agredidas, que les creen a las mujeres agredidas lo que están diciendo y que buscan la manera, ¿cierto?, de acompañarlas e incluso también, ¿cierto?, de denunciar a estos agresores. Entonces, hay un problema tremendo que ha sido causa también de esta situación de impunidad. Y, y sí, también ocurre que hay otra problemática, o sea, han ocurrido estos crímenes en una región puntual, concreta, y fíjate que nosotras también en otra entrevista pudimos ver o notar que la gente que está a cargo del CERNAMEC o que de alguna forma dirige esa institución no tiene mayor vinculación o afectividad con lo que ha pasado. Entonces, si eso ocurre en la oficina o, por así llamarlo, en la instancia donde debiese generarse las políticas para avanzar sobre esto que no están, entonces hay hay un panorama, eh, por decirlo mínimo, sumamente complejo y quizás contrario a los intereses de justicia que la gente en este momento está reclamando. Entonces, todo eso es importante, yo creo, que esa realidad se mire y se observe, que en este minuto las mujeres tienen que hacer por sí mismos el trabajo que no está haciendo
la institucionalidad. Y por otro lado también, que eso también podría alejarnos a, a que, a que el tiempo sea menos, ¿cierto?, para lograr lo otro, en donde hay una legislación como debe ser. Y eso principalmente. Y de la importancia de, por ejemplo, este día, del Día de la Visibilidad Lésbica, que en Chile es un día instituido por el movimiento del feminismo lésbico, ¿no? No es una fecha así institucional, pero ya está instituido y todos los años entonces en esta fecha se recuerda, también en la fecha que fue encontrada Nicole, y me imagino que también tendremos que hacerlo en las fechas de las otras compañeras. ¿Cómo ven ustedes la importancia de estos días de visibilidad también? Como para ir avanzando en, valga la redundancia, en hacer visible que existen mujeres lesbianas, pese a que haya gente que no quiera reconocerlo y no quiera entender que existen y van a seguir existiendo y han existido. Hoy día estaba leyendo, me imagino que por este día que hay muchos artículos, un artículo que se titulaba ¿Era lesbiana Gabriela Mistral, sí o no? Y fue como, ¿qué onda? Acéptalo. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Como la importancia de que existan igual estas fechas, más allá de que de repente también decimos, como el Día de la Mujer, no es solo un día, y qué pasa con los otros 364, ¿cachai? Pero también tienen una importancia que existan estas fechas, ¿o no? Dani, ¿qué opinas tú? Sí, por supuesto que es importante, ¿verdad? Además, esta es una fecha que se instaló aquí mismo en el país, porque hay distintos, ¿verdad?, días que se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica en otros lugares. Es un día de memoria, ¿verdad?, que a nosotras nos permitió conocer estos casos y también poder hacer este trabajo documental y llevarlo a otras instancias. Eh, la memoria, el ejercicio de la memoria es sumamente importante. Nosotros tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de distintas organizaciones, también de mujeres que han buscado a sus seres queridos, ¿verdad?, asesinados por la dictadura, que también han partido un camino, ¿verdad?, de memoria, justicia, y hoy día la lucha, ¿verdad?, por hacer justicia en casos de crímenes de lesbianas, ¿verdad?, también va como por esa línea. Entonces, sí, yo la verdad es que considero que es muy importante el Día de la Visibilidad Lésbica, ¿verdad? Es de un alto contenido político, de memoria, ¿verdad? Que nos invita a reflexionar, a ver cómo podemos, cuál es el aporte que estoy creando, ¿verdad? Haciendo, cuáles son las redes que estamos tejiendo, ¿verdad? Con organización hay muchas cosas que yo sí creo que se tienen que organizar, ¿verdad? Pero sí me parece como curioso, por decirlo menos, que también normalicemos las organizaciones en pro de la justicia. Si eso no debiese ser, o sea, imagínate todo el desgaste para la familia, vivir un duelo con crímenes tan horrorosos, el golpe es tremendo y ellos sacan además fuerzas de no sé dónde para entablar un proceso que es tortuoso. Entonces, claro, la organización es importante, es fundamental, ¿verdad? Pero para mí la organización genera prevención en ciertas cosas. Las organizaciones en general hacen un trabajo educativo, ¿verdad? Pero no tienen que venir a suplir esta falencia enorme que es la falta de justicia. Creo que eso que no debiese ser. Y bueno, respecto al día, sí, yo creo que nos invita, ¿verdad?, a reflexionar y armar distintas redes. O sea, por este mismo día, hoy estamos conversando con
las mujeres autoconvocadas de Macul, organizaciones territoriales, ¿verdad? Con distintas características. Entonces yo creo que son momentos ricos. Carolina. Sí, bueno, también es un día de reflexión justamente, ¿no? Y de poder profundizar en este aspecto, como Daniela pone, o sea, acá mirar también en dónde está ubicado o dónde debiese estar ubicada también el trabajo de las organizaciones. Y es verdad, ¿no es cierto? Acá las redes de apoyo están realizando incluso el trabajo de investigación que debiese hacer Fiscalía, que debiesen hacer los peritos que están a cargo y que del día uno, cuando ocurre un caso, un crimen, estar al tanto de lo que ha pasado. Entonces, eh, sí, por supuesto, es necesario también un día para recordar también la organización lesbofeminista que en el país ha sido muy importante y que quizás también porque mediáticamente el Día del Orgullo ha sido mucho más, quizás más, se le ha dado una importancia que de algún modo corresponde darle, pero que ha sido también en desmedro en otros aspectos históricos importantes que han ido quedando atrás. Entonces, sí reconocer que ahí hay un trabajo, una historia importantísimo de lo que ha sido eh, eh, el pensamiento lesbofeminista de acá, de este país, de esta cultura, y también sería un momento importante para poder ahondar en eso. Y sí, encuentro súper interesante lo que tú dices, o sea, ahí también hay como un símil en el día en el día de la mujer, que debiesen ser todos los días, claro. Acá yo creo que eh, escuchando un poco eso, es también abrir el tema de las lesbianas y del lesbianismo y ver también, ¿cierto?, que de alguna u otra manera todas estamos cerca de ello como trabajadoras, como profesionales, al seguir un oficio, como parte de una familia, de una comunidad, como madres también. Y por lo mismo es un tema que hay que abordar, que hay que escuchar, conocer, abrirse, participar, acompañar, porque todo eso es necesario. Em, desde, es un tema también que hemos compartido en otros conversatorios, en donde el tema de la educación se vuelve muy importante, porque por supuesto educarse es conocer, pero también eh, estar con el otro, tener el grado necesario de empatía con el otro. Y con los jóvenes y con los niños es un tema fundamental, porque también es una manera que se pueda estar bien informado, preparado, empoderado, ¿cierto? Ante la respuesta social que puede ser que en algún grado todavía sigue siendo muy hostil. Así es. Queda mucho, mucho por hacer. Muchas gracias, chiquillas, por esta conversación que va a estar en todas las redes sociales de las autoconvocadas de Macul, en el Instagram TV, en nuestro YouTube y en nuestro Facebook. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Dejamos el link en nuestras redes sociales para ver el documental. Está muy bueno, yo lo vi, además no es tan largo. En tiempos en que las pantallas son necesarias, pero también como que nos cansan. Creo que está muy bonito. Muchas gracias por ese trabajo también como espectadora. Te los agradezco porque creo que es una investigación necesaria y si no la hacen las mujeres, ¿quién lo va a hacer? Había que hacerla. Muchas gracias por la conversación y ojalá que se siga mostrando el documental. No sé si tienen alguna red social, algo así como si alguien ve esto, quiere, o sea, el documental está libre en YouTube, ¿cierto? Entonces las personas lo pueden ver ahí, pero si quieren quizás ubicarlas, nosotros etiquetamos a Carolina en nuestras redes sociales. ¿Ahí las ubican? Ya. Gracias, sí. Tenemos un correo ¿Ya? que no me acuerdo cuál es. Ya, tú me lo das y me lo mandas y yo lo agrego en la edición. Vamos a hacer eso, así que va a ir pasando por aquí el correo de las chicas por si ustedes quieren comunicarse con ellas para hacer una entrevista y después cuando ya termine esta situación quizás visiten
algún lugar para hacer alguna charla y visionar el documental. Muchas gracias de nuevo y nos vemos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Que esté muy bien. Chao.